a ir a Apocalipsis capítulo 11. Apocalipsis capítulo 11, hermano. Vamos a comenzar ahí en el capítulo 11, versículo 14. Y vamos a hablar de dos cosas, hermano, el día de hoy. Bueno, si el tiempo lo permite, vamos a hablar de dos cosas. Espero llegar hasta allá. Vamos a hablar de la séptima trompeta. Hace 2 semanas hablamos de este espacio que había ahí, que vimos en estos versículos, ¿verdad? En la primera parte del capítulo 11. Y lo que vamos a hacer ahora es hablar de la séptima trompeta, ¿okay? Y prácticamente la séptima trompeta es muy interesante lo que menciona en estos versículos, pero explica, quiero comenzar en ese diagrama, porque en la cronología, en el tiempo, la séptima trompeta marca el inicio. La séptima trompeta es el tercer ay, y marca el inicio de la gran tribulación, ¿verdad? Yo sé que algunos dicen todo es la gran tribulación. Bueno, cuando se divide en tribulación la primera parte, la última parte de la gran tribulación, 3 años y medio, entonces la séptima trompeta va a marcar esto. Versículo 14 dice: el segundo ay pasó, he aquí el tercer ay viene pronto. El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante del trono, delante de Dios en su trono, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios. Versículo 17, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y el que ha de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Versículo 18, y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños, a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, y un terremoto y grande granizo. Ahora bien, la séptima trompeta, es interesante que la escena se cambia al cielo, pero parece que hay un poco de gozo, porque comenzamos diciendo que cuando se abrió al principio, hubo silencio en el cielo como por media hora, ¿se acuerdan? Y dijimos, el silencio de media hora era por las cosas terribles que venían. Luego, aquí encontramos que los 24 ancianos se ponen a alabar al Señor. Y uno dice, ¿por qué? Bueno, porque lo que aparece aquí primero es la última parte, lo que quiere decir que el periodo de sufrimiento y la ira de Dios está por terminar, y entonces está por comenzar. Mire, entonces si el periodo se está por comenzar, el reino milenial. Entonces aparentemente la alabanza y la gratitud que se menciona en estos versículos tiene que ver con la realidad, que el milenio se ve a escasos 3 años y medio, y parece que ahora la escena está en el cielo, hay alabanza, ¿okay? Y esto nos lleva, miren, se cambia de la tierra al cielo, porque los versículos anteriores hablan de la tierra, ¿okay? Hay gozo en el cielo porque en unos cuantos años Cristo tomará el control total. Es que los que están en el cielo. Y por eso Juan nos presenta en estos versículos también. En el versículo 18, en el cielo están gozosos, en la tierra las naciones se han molestado, se han enojado. ¿Okay? Ahora, note lo que anuncia en el versículo 18 también. Se aislaron las naciones, dice, el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas. Entonces, es decir, se está aproximando el tiempo cuando va a haber el juicio, cuando va a haber las recompensas también. ¿Okay? Entonces, el tiempo para que llegue el periodo del milenio está cerca, y por eso es la razón que está mencionando. El séptimo sello trajo silencio, lo que mencionaba hace un momento, capítulo 8, versículo 1. Y la séptima trompeta inicia el gozo de la resolución
inevitable. Es decir, 3 años y medio están ya y está para llegar lo que vamos a llamar el milenio. Entonces estamos viendo lo que está pasando en el cielo, ¿okay? Y de hecho, en el versículo 19 habla del arca del pacto. Los 24 ancianos adoran a Dios, ¿okay? La adoración terrenal y celestial, creo que ya mencionábamos esto antes. El enfoque principal de nuestra adoración tiene que ser o debe ser Dios, y eso ya lo hemos mencionado previamente, ¿no? Los adoradores se postran, no se exaltan a sí mismos, y es lo que encontramos, que los 24 ancianos estaban sentados delante del trono, dice, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios. Y esto es no es una revelación nueva, pero es un recordatorio de lo que tiene que ver con nuestra adoración, ¿verdad? Nuestra adoración centrada en Dios se postra. Tiene que ver tiene que ver con rendimiento, con rendirse. Y algunos dicen, pues rendirse quiere decir que te postras y estás en el suelo, pero la postura más importante es la del corazón, porque alguien puede estar en el cielo como los fariseos, que estaban orando en voz alta y oraban 3 veces al día, y todas las veces que había que orar, pero su corazón era lleno de orgullo. ¿Okay? Entonces la postura es importante, pero la rendición o el rendir del corazón todavía es más fuerte. La base principal de nuestra adoración es Dios Todopoderoso y Rey de Reyes. Y note, el versículo 19 al final dice, hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grandes granizos. Como cuando en el Antiguo Testamento se manifestaba la presencia de Dios, estas eran las características de eso. Entonces era esa manifestación de Dios en el pueblo de Israel, y todo lo que pasaba, los truenos, era como una pequeña semblanza del cielo en la tierra. Ahora lo vemos en el cielo, lo que está pasando, ¿no? ¿Cuáles son los resultados el versículo 18 menciona? ¿Cuáles son los resultados de la última trompeta? Tiempo de juzgar a los muertos, ¿okay? Para los que note que dice el tiempo de juzgar a los muertos. Para los que dicen que con la muerte se acaba todo, tienen que ver el versículo 18. No se acaba todo, todavía hay algo después, ¿okay? Tiempo para recompensar a los siervos. Versículo 18 menciona a tus siervos los profetas, y luego también menciona a los santos, a los que temen tu nombre. Y esto nos hace recordar, hermanos, ¿verdad?, que va a haber un momento que va a recibir la recompensa. A veces nosotros los creyentes nos quejamos que no recibimos el reconocimiento de todo lo que hacemos. Está bien, no se preocupe, Dios lo va a hacer en su momento. Las naciones se enojan porque están a punto de perder el control y quieren seguir gobernando. Okay, eso es básicamente. Ahora recuerda, a la mitad de la tribulación, ya mencionaba en días pasados, que hay al principio de la tribulación es el surgimiento del anticristo, y el anticristo hace un acuerdo con Israel, pero cuando viene la mitad de la tribulación, entonces se rompe ese pacto y comienza una persecución para Israel, y es lo que vamos a ver en el siguiente capítulo, en un momento. Se percibe el triunfo final, la transición del reino de la tierra al reino de Cristo. Y entonces, versículo 19, el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo. Y la idea del arca del pacto, ¿alguien recuerda qué había en el arca del pacto? ¿Alguien se recuerda? La vara de Aarón. La vara de Aarón. ¿Qué dijo? El maná. Ya, no, pero adentro. Adentro estaban ¿Qué dijo, hermano? ¿Qué dijo? ¿Una copia? Sí, las tablas, ¿verdad? Sí, Las tablas, la ley. Ya, una copia de la ley, la vara de Aarón y Lo que dijo el hermano Mauricio. Ajá. Y lo que dijo el hermano Mauricio. No he escuchado yo acá. El maná. Éndele, un vaso de maná. Gracias, hermano.
Ahora, todo eso, eso ayudaba a recordar, número uno, la ley, el pacto de Dios con Israel, la promesa y la fidelidad de Dios de proveer, y la vara de Aarón manifiesta el poder de Dios. Entonces, cuando se manifiesta que estaba el arca y se puede ver, nos hace recordar, hermanos, cuando el lector judío estaba, o los creyentes en el tiempo que están siendo perseguidos, en el tiempo de Juan, reciben eso, estaban diciendo, Dios sigue siendo fiel, a pesar de lo que estaban pasando. Ellos estaban pasando persecución cuando reciben esta carta, este Apocalipsis, ¿ok? Ahora, vámonos rápido porque se nos hace noche. Vamos al versículo, ¿quién quiere leernos el versículo 1 y versículo 2, hermanos, del siguiente capítulo, 12? Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. Gracias, hermano. Entonces la pregunta que surge aquí en este pasaje, hermanos, es ¿quién es la mujer? Obviamente la Iglesia Católica dice es la Virgen María. Escucha la descripción que viene ahí. Entonces la Iglesia Católica dice pues es la Virgen María en una de sus apariciones, porque dice que estaba vestida del sol, la luna debajo de sus pies, ¿ok? Sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Entonces ellos dicen que era la Virgen María. La Virgen María en una de sus apariciones. Obviamente no, tenemos que aclarar uno que no es María, ¿okay? Aquí no está hablando de María, ¿verdad? Pero aunque las características que menciona pareciera, pero no, hay una gran... Ahora, una frase que hay que poner atención, dice una gran señal. Es una señal nada más, ¿okay? Una mujer que representa a Israel, ¿okay? Israel se presenta en el Antiguo Testamento, hermanos, como la esposa de Dios. En el Antiguo Testamento, Israel se presenta como una infiel o fiel, ¿okay? Israel se presenta como la esposa. Nosotros siempre hablamos de la esposa de Dios, de Dios, entonces decimos la esposa de Cristo, la iglesia. Pero tenemos que pensar desde la visión del Antiguo Testamento. Entonces Israel se presenta como mujer, como una mujer en el Antiguo Testamento. Entonces es Israel. La respuesta inmediata es Israel, no es María aquí, ¿okay? La descripción del vestido recuerda a Génesis 37 en la visión que tiene José cuando dice que sus padres y sus hermanos se rindieron a él, ¿verdad? Haciendo referencia a uno como el sol, que la luna y el sol y las estrellas se rindieron en el sueño de José. Entonces esta es una referencia, ¿ok? Pero entonces, aclarando, la mujer, pero hermano, pero ahí dice en el versículo 2 que clamaba con dolores de parto, ¿ok? Entonces tiene que ser María. No, es Israel, ¿ok? Es Israel. Y un momento vamos a hablar, porque va más allá de mencionar a María, ¿ok? Cristo vino, esta es la idea, mire. Entonces dice, aquí no estamos hablando de María, aquí estamos hablando de Israel, y sí, Cristo nació de Israel, ¿ok? Cristo nació de Israel, ¿ok? Entonces a eso es a lo que se refiere. Luego, versículos 3 y 4, alguien léalo, please. Y fue vista otra señal en el cielo, un gran dragón bermejo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las echó en tierra, y el dragón se paró delante de la mujer que estaba por dar a luz, al fin de devorar a su hijo cuando hubiese nacido. Gracias, hermanos. Ahora, yo sé que eso todavía más se fortalece la teoría que tiene que ser María. Bueno, vamos tiene que verlo desde la perspectiva desde una visión del Antiguo y Nuevo Testamento, hermanos. Ahora, no hay mucha duda de quién es el dragón, ¿verdad? Este es dragón, no hay mucha duda, ¿ok? Es una referencia clara a Satanás, ¿ok? Pero note, Satanás ha tenido poder para reinar en la tierra y lo ha hecho a través de varios reinos. Y algunos comentaristas dicen, note que dice
7 cabezas y 10 cuernos. Y entonces algunos dicen las 7 cabezas pueden ser los 7 reinos que han existido a través de la historia: Egipto, Asiria, Babilonia, Media, Persia, Grecia, Roma, y al final de los tiempos el reino del anticristo, ¿okay? que es una de las referencias que puede ser. Ahora, el versículo 4 es una referencia a la caída de Satanás. Se refiere a la caída de Satanás y en su constante ataque a la simiente de la mujer. Ahora, en Génesis capítulo 3 dice que la semilla o la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Entonces la simiente o semilla de la mujer va a darle en la cabeza, ¿verdad? Y Satanás sabe el futuro. Entonces no, en ese momento está diciendo el Mesías va a venir de esta línea. Ahora, cuando dijo eso, solamente había 4 habitantes en la tierra: Adán, Eva, Caín y Abel. Y Satanás comienza a atacar para evitar que nazca la semilla. Y entonces muere. ¿Quién es el que muere? Abel. Luego hay un asesinato. Y entonces Satanás, a través de toda la historia, va a tratar de atacar, porque Dios va a traer al que va a herir en la cabeza a la simiente de la serpiente de Israel. Entonces siempre está sufriendo. Si usted se da cuenta, en la historia del Antiguo Testamento, siempre Satanás está atacando y quiere deshacer el pueblo de Israel. Entonces, a través de diferentes cosas en el Génesis, luego en el Éxodo también, el pueblo de Israel, ¿cómo abre la historia de Éxodo? ¿Alguien se acuerda? Que tienen que matar a quién. Éxodo, que había un decreto que deberían morir, nomás dejaban vivos los niños menores de 2 años. Todos los varoncitos que nazcan tienen que morir y nomás dejar las mujeres. Satanás tratando de alguno de estos puede ser la simiente. Satanás no sabe el futuro, hermanos, ¿ok? Pero es mentiroso. Y así pasa toda la historia, porque esa es la historia. Antes de su nacimiento de Cristo, Satanás ataca a Israel para detener. En su nacimiento, Satanás ataca una vez que ya sabe, pues ya nació el Mesías. Entonces, otra vez, todo el tiempo estuvo en contra para matarlo, porque el dragón quiere, y la descripción que hace tiene que ver con lo que es. Yo sé que aquí los mexicanos van a usar este versículo 4 para justificar la imagen del diablo en la lotería, ¿no? Ahora sí. Sí tiene cola el diablo, mira, como sale en la lotería mexicana. Ahora aquí está, ya lo descubrimos. Es bíblico ese diablo. No, ok. Luego el niño, versículos 5 y 6. ¿Qué dice del niño? A ver. Léalo alguien, please. Dios envió a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1270 días. Ok, entonces el hijo varón es Cristo, no la iglesia. Ok, ahí sí estamos hablando de Cristo, porque ¿qué es lo que va a hacer? Va a reinar con vara de hierro a todas las naciones, y habla de será arrebatado para Dios y para su trono. En un versículo describe el ministerio del Señor Jesucristo, que viene, vive y es resucitado. Entonces es una referencia directa a Cristo, quien reinará con vara de hierro. Aquí está comenzando para hacernos referencia a lo que va a reinar en estos 1000 años, lo que llamamos el milenio. ¿Okay? El Hijo ascendió, ¿okay? Y luego describe que Israel huye. Israel huye en la gran tribulación porque ha roto su pacto con el anticristo. En ese momento Israel va a ser perseguido, y esa es la idea que se refiere aquí cuando habla que la mujer huyó. Otra vez, hermanos,
Israel como el medio que Dios usó para que llegara el Mesías. Entonces Israel en la tribulación a la mitad rompe el pacto con el anticristo y entonces tiene que huir porque ahora ellos van a ser perseguidos también, ¿okay? En la primera parte de la tribulación no, porque tienen un pacto con el anticristo, pero porque el anticristo promete paz, promete tantas cosas e Israel se emociona y después cuando descubre la verdad entonces comienza a huir y hay un gran lapso. Miren, entre el versículo 5 y el versículo 6 hay un lapso de tiempo entre uno y otro. ¿Por qué razón? Porque el versículo 5 se refiere al Hijo, Cristo Jesús, cuando resucitó y fue llevado al cielo y está en su trono. Ese sucedió hace casi 2000 años. Entonces, cuando pasa esta huida en la gran tribulación, pues han pasado muchos cientos de años. Okay. Entonces entre un versículo y otro, porque en el versículo 6 se refiere a Israel en la tribulación rompiendo el pacto y huyendo porque va a ser perseguido, van a ser perseguidos los israelitas. Usted dice, pero pues todo el tiempo han sido perseguidos, pero tienen un tiempo de paz, un tiempo nada más. Ahora versículo 7, vamos, antes de que nos toque la campana de las manos, ¿ok? El versículo 7 al versículo 14. Alguien que nos lo quiera leer en voz fuerte, hermanos. Y fue hecha una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lidiaban contra el dragón, y lidiaban el dragón y sus ángeles. Y no prevalecieron, ni su lugar fue más hallado en el cielo. Y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua que se llamaba Diablo y Satanás, el cual engañaba a todo el mundo, fue arrojado en tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación y la virtud y el reino de nuestro Dios y el poder de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos ha sido arrojado, el cual los acusaban delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, y no han amado sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y el mar, porque el diablo ha descendido a vosotros, teniendo grande ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que él había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al varón. Y fueron dadas a la mujer 2 alas de grandes águilas, para que de la presencia de la serpiente volase al desierto y a su lugar, donde es mantenida por un tiempo y tiempos, a la mitad de un tiempo. Gracias, hermano. Ahora miren, varias cosas aquí, hermano. Pero, por ejemplo, digo que yo sé que voy rápido, pero ahorita damos tiempo para preguntas. Primero, la primera lucha que se menciona aquí, el arcángel Miguel, ¿okay? Y Miguel es el que siempre anda en las peleas, ¿okay? El arcángel Miguel es el que siempre anda peleando. Desde el Antiguo Testamento lo encontramos peleando. Gabriel es el que da los anuncios, ¿okay? No lo encontramos peleando, pero Miguel sí. Y aquí está otra vez. Pero lo que nos van a contar estos versículos, ¿okay? Es de una lucha, y algunos hablan de que Juan nos está haciendo una referencia para recordar en Isaías 14, cuando cuenta la historia cuando Satanás fue arrojado del cielo. Pero también hay algo más que se explica en el versículo 10. ¿Okay? Ahora los nombres que se le dan, hermanos, ahí está, miren. Se le llamaba a los nombres del dragón, es gran dragón, serpiente antigua, diablo y Satanás. ¿Okay? Satanás adversario, diablo acusador, serpiente antigua es una referencia a engañador. Y entonces, pero esos son los nombres que nosotros obviamente conocemos, ¿no? A través de la Biblia. Pero note lo que dice, que fue vencido
por la sangre del Cordero. Interesante. El arcángel Miguel pelea, pero es vencido por la sangre del Cordero. Y esto nos hace pensar, por ejemplo, que nosotros somos derrotados algunas veces, de verdad, hermanos, por Satanás. Pero eso nos hace recordar que en realidad nosotros tenemos el poder o la capacidad, si quiere decirlo más suave, para resistir los ataques de Satanás. Porque no es vencido por el poder del arcángel, es vencido por el poder de la sangre de Cristo. Y en ese sentido nosotros podemos. Entonces, lejos de excusarnos, de decir, pues es que soy débil, en realidad tenemos el poder para resistir. Pero algunas veces no lo hacemos. La mayor parte de las aflicciones de la tierra han venido por obra de Satanás. Y es lo que describe aquí, ¿no? El cual engaña al mundo entero. Versículo 9. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces algunos dicen, bueno, el versículo 9 es una referencia a cuando Satanás se quiso hacer como Dios porque era tan hermoso y fue echado. Pero también el versículo 10 nos aclara que se trata de algo más todavía, ¿no? De lo que dice: entonces oí una voz del cielo que dice, ahora ha venido la salvación y el poder del reino, segunda parte, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. Entonces la referencia que algunos estudiosos hacen es que si usted lee Job, ¿verdad? Ahora están estudiando Job los hermanos del domingo. Job dice que Satanás tiene acceso al cielo. En Job capítulo 1 se presenta ante Dios y Dios le dice, ¿de dónde vienes? Y él dice de rodear la tierra, ¿verdad? Y Dios le dice, pues no has considerado a mi siervo Job. Y entonces empieza el diálogo y el resto del libro se desarrolla sobre Satanás tratando de probar a Dios que Job que servía a Dios por conveniencia, ¿no? Entonces Satanás tiene acceso. Eso significa que probablemente Satanás en este momento, en ese acceso que tiene, pues lo que describe aquí es que el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Lo que parece indicar aquí es que en ese momento se le acaba el acceso a Dios. Él quiere seguir teniendo acceso para ir a acusarnos, para ir a acusar a los santos, y se le expiró la tarjeta de acceso, ¿okay? Ya no funcionó. Y entonces hay una lucha porque él quiere seguir y dice no. Y lo que significa pero ¿por qué pelea Satanás? Porque su final está más cerca, ¿okay? Entonces la bendición que tenemos es que en ese momento va a parar de acusar a los hermanos. Pero luego dice el versículo 11, y esta es la parte de los versículos que dan esperanza, hermanos. Dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. ¿Quiénes? Nosotros. Interesante. No todos los creyentes andan derrotadillos ahí de vez en cuando, hermanos. Hay creyentes que están usando el poder de Cristo y han derrotado. ¿Cómo se puede derrotar al diablo? Con la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de ellos. ¿Qué indica esa frase? La palabra del testimonio de ellos. Interesante, ¿no? Con la sangre de Cristo nos entendemos claro. Pero ¿qué cree que se refiere esa frase? Que fueron derrotados, dice, fue derrotado por la palabra del testimonio de ellos. ¿Alguien tiene alguna sugerencia sobre qué es lo que esa frase le hace pensar, la impresión que le da? Los mártires. Ok. Pero ¿cómo pudiéramos nosotros también, por medio del testimonio? Estamos con esa confianza que tenemos en el Señor, pelear. Okay. Y ser bold. En esa confianza. Ahora, Satanás nos va a acusar de muchas cosas. Y a través del testimonio nosotros podemos probar que Satanás está equivocado. Yo sé que todos nos sentimos mal cuando alguien dice algo de nosotros, algo no bueno. Pues, ¿qué crees que dijeron de ti? Dijo esto y esto, y nosotros, muchos nos enojamos.
obviamente, porque no nos gusta que hable de nosotros, pero todo el mundo habla de nosotros. Y se enoja uno, es normal, ¿verdad? Cuando alguien habla de usted, usted se va a enojar, es normal, pero pues cuando alguien habla de usted es un diablo. Eso es. Cuando alguien, porque el diablo ese tiene, es chismoso, es acusador. Pero la parte del testimonio es que, bueno, no importa lo que dice el diablo, yo no hago eso ni soy eso. Y de esa manera yo puedo hablar verdad o actuar verdad y poder derrotar al acusador. Porque el acusador se queda sin herramientas para seguir acusándome, porque yo he dado testimonio que eso no es verdad. Y de esa manera entonces el reto que tiene el creyente es a vivir la verdad y dar buen testimonio para que no haya acusación. A ver, yo no sé cómo se sienten ustedes cuando alguien dice, es que los cristianos son hipócritas. A mí no me duele en el corazón el que digan eso de los cristianos, en mí, porque yo no soy hipócrita. Ahora sí me duele que sí es cierto, hay muchos que son hipócritas, y sí me duele ese testimonio, pero yo trato de ser lo más honesto, claro, auténtico que puedo, ¿verdad? Y usted dice, entonces hay veces que va a ser hipócrita. No, pero hay veces que quisiera decir unas palabras, pero me abstengo y digo otras, que a lo mejor eso dice como no era tan, ¿verdad? Uno debe tener cuidado. Pero no me duelen las palabras cuando me dicen, ¿usted es un hipócrita? Y yo les digo, no, yo no. Yo trato de ser transparente porque ese es el reto que tenemos. Ok, vamos al final porque ya nos tocó la campana. 13 al 16, ¿quién lo quiere leer, please? Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde se sustenta por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Es eso? 16. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había dado de su boca hasta allá. Gracias, hermano. Mire, Satanás comienza a perseguir a la mujer, la escena cambia a la tierra, ¿okay? Otra vez, recuerde, la mujer, no María, ¿okay? Israel. Entonces, en ese momento, Dios interviene dándole fuerza, y esa es la frase que refiere en el versículo 14, que le dio dos alas de gran águila. Entonces, quiere decir que Dios le da fuerza a Israel para resistir los ataques. Dios interviene dándole fuerza a la mujer, a Israel. Y esto también nos hace recordar, hermanos, Dios interviene para darnos fuerza en medio de los ataques del diablo hacia nosotros, que tienen que mantener eso en mente siempre. ¿Okay? La creación de Dios ayuda a la mujer. Satanás quiere destruir a Israel porque son parte del plan de Dios. Y eso es lo que mencionaba hace un momento. Desde Génesis, Satanás trató de destruir a Israel, ¿verdad? De muchas maneras. Trató de destruirlos, y esa ha sido la historia de Israel, ¿verdad? Gracias a Dios, ahora están otra vez listos como nación para seguir el plan de Dios. Es interesante, hermanos. Y hay algunos que hay una teoría que se llama la teoría del reemplazo, que algunos creen, afirman decir que la iglesia reemplazó a Israel y ahora nosotros somos el nuevo pueblo de Dios. No, nosotros no somos el nuevo pueblo de Dios, somos pueblo de Dios, ¿okay? Porque la iglesia lo declara, pero Israel sigue siendo Israel y nosotros, la iglesia, somos parte del plan de Dios, que a nosotros también, nosotros fuimos bendecidos a través de Israel, ¿okay? Pero Israel sigue siendo Israel y sigue siendo el pueblo especial de Dios, gústele a quien le guste o a quien no le guste. Esa es la realidad. Y la iglesia es la iglesia que fue establecida por Cristo y que está en el plan de Dios, ¿okay? Así es que cuidado, hermanos, porque sí hay creyentes que creen eso, ¿verdad? Israel rechazó
Y como nosotros, ahí dice claramente la Biblia, pastor, ahí dice que a los suyos vino, los suyos no recibieron, pero a los que les recibieron, nosotros les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero nunca dice que Israel dejó de ser el pueblo. Lo rechazaron, pero ellos siguen siendo el pueblo de Dios. La ira del dragón contra el pueblo de Dios, versículo 7. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ellos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ahora recuerda que ya hablamos en clases pasadas que menciona Apocalipsis que de los 144,000 judíos que predicaron y hubo una cosecha enorme, entonces va a haber muchos salvos en Israel en ese tiempo. Y luego Romanos también menciona, capítulo 11, entonces Israel será salvo. Contra la ira del dragón es contra la mujer, Israel, contra los descendientes de la mujer, ¿okay? Que tienen que ver, ahí sí entramos como iglesia, contra los que guardan los mandamientos de Dios, ¿okay? Entonces Satanás siempre ha estado en contra de todo lo que tiene que ver y representa a Dios, ¿okay? Contra el testimonio de Cristo, su iglesia. Y Satanás sigue a el enemigo número uno que nosotros estamos enfrentando, se llama Satanás, ¿okay? Todavía no ha sido arrojado al lago de fuego. Entonces en este momento sigue atacando a nosotros. Conclusiones, rápidamente, miren. Ahora la descripción que hace los versículos anteriores y que dice la naturaleza ayudó a la mujer, y esa es la manera que ha ayudado a Israel. Hace algunos, Israel está situado en una área donde todos los países que están alrededor tienen los cañones hacia Israel, ¿okay? Y a través de la historia ha habido ataques a Israel. Las naciones atacan a Israel en diferentes tiempos, ¿verdad? Ahorita no recuerdo cuándo fue la última vez, pero ha habido ataques de un día, lanzan y todo eso, diferentes naciones alrededor de Israel. En los 90, por ejemplo, alguna vez que fue atacado Israel, los noticieros dijeron que algo estaba pasando, pero que los misiles, algunos de los misiles unos eran interceptados por los antimisiles en el aire, y otros misiles llegaron a explotar en el aire. Unos eran interceptados, pero otros eran explotados. No llegaban a tocar el blanco donde habían sido lanzados. Y algunos decían, pues qué suerte que Israel, que esos misiles tronaron en el aire y no llegaron a su destino. Y los cristianos que no creen en casualidades ni suerte, sabían era Dios interviniendo otra vez por su pueblo, ¿okay? En varias ocasiones ha pasado eso, ¿verdad? No, pero Israel tiene un armamento muy sofisticado, mejor que los Estados Unidos, pueden interceptar los misiles que vienen, pero también tienen alguien superior en el cielo que interviene por ellos, ¿okay? Esta es otra realidad, ¿no? Otra explicación más bíblica, ¿okay? Conclusiones. Miren, tenemos un enemigo que está buscando por destruirnos todos los días, a todas horas, y que no duerme, ¿verdad? Nosotros sí dormimos, en la noche, en el día, en el culto, en la escuela dominical, y todo. No se crea. Él no tiene cámaras. Tenemos un enemigo que está buscando cómo destruirnos y va a aprovechar cualquier ocasión, cualquier momento, cualquier situación, cualquier palabra, cualquier cosa, ¡pum!, para destruirnos. Que cuidado, eso nos avisa que hay que estar alerta. Luego, en Cristo somos vencedores, ¿verdad? Y esto no es una frase nada más de un cristiano emocional, que somos vencedores, amén, no, somos vencedores, porque la manera que pudo vencer a Satanás, nosotros leemos en la Biblia, bueno, el día que Cristo estaba siendo crucificado, dice que hubo oscuridad, ¿se acuerdan que dice eso? Pero algunos escritores dicen, en el mundo espiritual, alrededor de, usted y yo no estuvimos ahí, pero en el mundo espiritual, alrededor de la crucifixión, debió haber habido una fiesta enorme entre los demonios, porque finalmente Satanás había logrado matar a la semilla, a la simiente, pero Satanás no contaba con que Cristo iba a resucitar 3 días.
pero el mundo espiritual estaba muy feliz. Pero Cristo venció en la cruz, por lo tanto sus seguidores pueden vencer también, ¿okay? Somos vencedores, so que no tenga una actitud derrotista o derrotado, ¿cómo se dice? Algo así. Dios puede venir a nuestra ayuda en cualquier momento. El que Dios viene e interviene en Israel, hermanos, nos hace recordar, Dios puede venir en cualquier momento, en cualquier circunstancia, ¿verdad? Uno dice, no creo que él nomás, como es un problema pequeño, ¿verdad? Hace 8 días que yo sí estaba chillando con mi dolor de muela, hermano. Ese sí me hizo chillar toda la noche. Y yo nomás le dije, Señor, pues yo me aguanto el dolor. Y le dije a mi esposa, déjame en la sala, vete a dormir a tu cuarto y aquí me lidio con el dolor. Y ahí me quedé. Pero después de orar un poco, como a las 2 de la mañana, logré dormir un poco. Ya. Y se calmó el dolor y ya sobreviví esa noche. Y el siguiente día fui al doctor. Pero yo estaba pensando, oro o no oro. ¿Será que Dios está preocupado por mi dolor de muela? Pero algunos a veces pensamos en cosas pequeñas que enfrentamos, que pensamos, ¿será que Dios está preocupado por esto? Pero la Biblia nos enseña, Dios está listo para intervenir en cualquier ayuda que usted necesita. Y sí oré, hermano, sí oré por mi dolor, porque era fuerte. Y yo sí estaba llorando, hermano. Pues digo que no seamos chillones. Porque el dolor de muela lo hace llorar, hermano. Okay. Así que Dios puede venir en cualquier momento, en cualquier situación. Llámese dolor físico, dolor emocional, problema de matrimonio, problema familiar, llámese como se llame la situación financiera, como estamos estudiando los lunes. Cualquier situación, Dios está listo para entrar en acción. Pero, hombre, qué lindo nuestro Dios. Es un caballero. Es decir, no va a intervenir a menos que le llamemos, a menos que nosotros le dejemos entrar y hacer la obra. Y por último, la adoración en el cielo está enfocada en Dios, en algo que mencionábamos. La adoración, los ancianos se postraron a Dios. ¿Okay? Mira, en el momento preciso. ¿Okay? Entonces, en el periodo de la tribulación, estamos llegando ya cerca de lo que va a ser la parte que tiene que ver con el reino milenial. ¿Ok? Bueno, quedan 2 minutos.